El disocianato de tolueno se transporta en una variedad de envases a clientes de todo el mundo. Casi todos los envíos llegan a su destino previsto sin incidentes y la mayoría se transfieren sin derrames. Pero independientemente de cuán cuidadosamente se siguen los procedimientos, las emergencias ocurren. Si esto ocurriera, es importante que responda de manera adecuada. En esta sección hablaremos sobre la respuesta ante emergencias a un derrame de TDI dentro de una instalación, al igual que los procedimientos de eliminación. El mejor momento para pensar en cómo responder a una situación de emergencia no es cuando la emergencia está ocurriendo. Se debe implementar un plan de respuesta ante emergencias antes de manipular TDI. Asegúrese de que su plan de respuesta ante emergencias incluya información como qué necesita para controlar una liberación de TDI, evitar la contaminación cruzada, evitar lesiones para usted mismo o sus colegas, o daños al medio ambiente. La revisión periódica del plan ayuda a garantizar que el plan siga actualizado según los requisitos legales y las prácticas principales. Además del plan de respuesta a emergencias de su instalación, algunos fabricantes pueden suministrar sus propios números de teléfono y contactos de respuesta a emergencias internos en caso de un incidente que involucre un derrame, una fuga o un daño. Todos los productores de TDI en Estados Unidos están registrados en Chemtrec, el Centro de Emergencia de Transporte de Químicos, establecido por el Consejo Estadounidense de Químicos. Chemtrec tiene personal las 24 horas, los 7 días de la semana. Su número gratuito es 800-424-9300 y está disponible para brindar información de respuesta ante emergencias. Una llamada a Chemtrec brindará asesoramiento de primeras acciones sobre los procesos de manipulación para emergencias que involucran TDI, y los operadores también se contactarán con el fabricante. Chemtrec no es un organismo notificador gubernamental. Es imperativo brindar información exacta a Chemtrec para recibir información de respuesta adecuada. Es importante identificar el producto por su nombre comercial. Todos los productores estadounidenses de TDI cuentan con capacidades de respuesta y pueden brindar asistencia si se les solicita. Si llega un paquete a su instalación que presenta pérdidas, siga el plan de emergencia de su empresa o llame al fabricante del producto para obtener ayuda. En caso de un incidente, debe permitirse que solo personas capacitadas y calificadas ingresen al área del derrame. Aquí hay un ejemplo de proceso para considerar. Nunca se acerque a un derrame sin el equipo de protección personal adecuado, inclusive un respirador a presión positiva, suministrado por aire homologado. En caso de derrame de un producto, active su plan de respuesta ante emergencias y detenga el flujo del producto de la fuente, si se puede lograr de manera segura. No permita que el TDI derramado llegue a desagües o drenajes. El TDI reacciona con agua y puede obstruir el flujo y tapar el desagüe. Para detener la propagación del material derramado, utilice material absorbente como por ejemplo vermiculita, acerrín, tierra arcillosa, compuesto de barrido o arena para crear una barrera alrededor del derrame o la entrada a la cloaca o el desagüe. Se pueden usar almohadillas antiderrames u otros materiales de contención para evitar la propagación mayor del producto. Una vez que se haya detenido el derrame, absorbido, extraído con bomba o quitado de la superficie receptora y no haya posibilidades de propagación adicional del producto, debe descontaminarse el área con un agente neutralizante adecuado. Es importante asegurar que se haya absorbido todo el líquido antes de intentar la neutralización del producto restante. Consulte la hoja de datos de seguridad del fabricante del producto o contáctese con el fabricante del producto para obtener recomendaciones sobre la solución neutralizante. Prepare la solución neutralizante por adelantado, al igual que el material absorbente, y téngalos disponibles fácilmente si surge una emergencia. Aplique la solución neutralizante sobre todo el área de derrame. Una proporción comúnmente recomendada para la descontaminación es 10 partes de solución neutralizante por cada parte de material derramado. Una vez que se haya aplicado la solución neutralizante, cubra el área con material absorbente adicional. Esparza el material absorbente para ayudarlo a entrar en contacto entre la superficie y la solución neutralizadora. Luego recoja con una pala todo el material absorbente en un recipiente de residuos adecuado.
vuelva a aplicar la solución neutralizante para ayudar a garantizar una descontaminación adecuada. Coloque la tapa sin apretar el tambor y llévelo a un área bien ventilada por si ocurre otra reacción. No ajustar la tapa, porque el proceso de neutralización puede provocar presiones peligrosas. Se genera gas de dióxido de carbono a través del proceso de neutralización, así que supervisar con frecuencia el tambor puede reducir riesgos potenciales. La tapa no debe ajustarse con seguridad hasta que la reacción se complete. Elimine adecuadamente todo el equipo de protección contaminado. Todo material de desecho que se haya generado durante la limpieza del derrame se debe eliminar conforme a las reglamentaciones federales, estatales y locales. TDI es un desecho peligroso. Según las circunstancias y la cantidad del derrame, puede que se deba notificar a los organismos locales. Por supuesto, el equipo de materiales peligrosos de su propia empresa o el contratista externo son recursos que lo ayudarán a juzgarlo. Los recipientes utilizados para la eliminación de residuos deben estar etiquetados conforme a las reglamentaciones de residuos aplicables, como por ejemplo el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental. Contacte a su proveedor para obtener información adicional. Luego de que el producto haya reaccionado completamente y antes de la eliminación, ajustar firmemente la tapa del tambor. Además, verifique las pautas de eliminación adecuadas ante las autoridades reglamentarias. En esta sección, hemos hablado sobre pautas de procedimientos para respuesta ante emergencias en caso de un derrame de TDI, al igual que las directrices de eliminación. Si tiene alguna pregunta adicional o no está seguro de las acciones que debe realizar, pregunte a su supervisor o líder de equipo o contacte al fabricante del producto. Para obtener más información sobre los temas que se cubren en esta sección, lea las fuentes que incluyen la siguiente bibliografía desarrollada por el Centro para la Industria de Poliuretanos. Pautas para la gestión y eliminación de desechos peligrosos del procesamiento de poliuretano.